Pues me ha venido genial que Ana hayas hablado del tiempo, porque, vamos, que levante la mano aquí quien le sobra el tiempo. Y bueno, pues somos muy cercanos a vuestra casuística, ¿no? De que el tiempo pues, depende mucho de factores externos muchas veces también, ¿no? Cuando llegan esas convocatorias de ayudas que hay que atender en plazos límite y cada vez con requisitos más complejos, o cuando el día a día nos come, ¿no? Entonces el tiempo es un problema que yo creo que es un factor común y precisamente por eso hablamos hoy y ponemos mucho el foco en la tecnología y la inteligencia artificial, porque una de las de las mejores ventajas que puede aportarnos es que precisamente nos libere tiempo para dedicar a las cosas que más importan, que al final es atender en el día a día a las personas de tú a tú y no estar enfrascados de resolviendo problemas y temas burocráticos, ¿no? que nos absorben día a día. Y para hablarnos de ello, hoy pues tenemos a una persona que yo creo que no necesita ni presentación. Andrés Pedreño, rector de la Universidad de Alicante, catedrático de Economía Aplicada, fundador de, no sé si tenemos hoy día suficiente para decir todas las cosas que ha puesto en marcha, pero bueno, sí que... Soy un joven emprendedor. Fundador del Hub Tecnológico en Inteligencia Artificial Torre Juana, fundador de One Million Bot también, con el cual tenemos el lujo de trabajar también codo a codo, ideando, trabajando sobre cómo ayudar a las personas que emprenden a poder hacerlo de una forma más ágil y más directa, pero a su vez en dar herramientas a las administraciones locales para analizar, para medir lo que está ocurriendo en sus territorios. Luego concretaré un poquito más. Y nada, pues sin más, Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, un placer. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un lujo estar aquí, donde siempre se han respirado buenas ideas, buenas vibraciones y un ambiente magnífico, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo poder estar con vosotros. Pase páginas. Fenomenal, muy bien. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría, para situarme un poquitín, le pido permiso al jefe antes, que me dijerais, pues, 3, 4, 5 personas, de vosotros, primero brevemente a qué os dedicáis y segundo, qué esperáis de la inteligencia artificial. Así que voluntarias. Venga, ánimo, si es que... Albert, muy bien. Por favor, adelante. Muy buenas, soy Chemi, técnico de proyectos de la cooperativa R2 Innovación y nos dedicamos principalmente a entidades sociales, ¿no? Al sector del sin ánimo de lucro y economía social. Entonces, ¿qué esperamos de la IA? ¿Cómo aplicarlo también en entidades sin ánimo de lucro y el tejido social, ¿no? Que depende muchísimo del voluntariado y les cuesta llegar a tener motor económico? Muy bien. ¿Alguna? ¿Tú? Bueno, yo por mi parte ya me he presentado un poquito antes y espero, por un lado, que nos facilite la gestión de los expedientes, por ejemplo, y ese trato con las personas que piden las ayudas. Y luego también le veo mucha aplicación en temas de desarrollo rural tal cual en los pueblos. Que no, como no conozco tanto, mi mente no llega a saber en el qué, pero sí que sé que puede ser una herramienta muy valiosa para las poblaciones rurales. ¿Alguien más? Bueno, perfecto. Dos. Bueno, yo me llamo María Jesús y soy profesora de formación profesional, aquí somos un grupo de profesores de del FOL y uno de nuestros retos es convertir la inteligencia artificial en un aliado y no en el objeto a perseguir, y cómo utilizar esa herramienta para que no se vuelva en contra nuestra, ¿no? ¿Cuánto me gusta escuchar esto? Y ser el enemigo único número uno para la educación, y sea el aliado. Me gusta. Antes había... Nada, yo formo parte también de ese equipo, soy la directora del instituto, pero sobre todo estoy orgullosa de haber sido alumna suya hace 30 años.
Eso es lo mejor que te puedes escuchar. Uno piensa ahí diciendo, me tendrán manía, Esto es... Y bueno, también esperamos yo que no sea un lastre para el pensamiento crítico la inteligencia artificial. Que no sea un lastre para el pensamiento crítico. Correcto. A ver, ¿estabas tú también? Yo soy Susi, también soy profesora de formación y orientación laboral y también he sido alumna suya hace más de 30 años. Y el recuerdo sigue siendo aceptable. O sea, y fui aceptable porque hace 30 años yo no sabía ni dar clase. Los resultados aquí. Muy amable vuestra parte. He seguido la vocación, con lo cual muy mal tampoco estaría. Y yo lo que espero de la IA es un poco que nos ayude a automatizar las tareas tediosas y burocráticas y repetitivas. Muy bien. Muy bien. Oye, y a ver, ya que os habéis animado, 3 de vosotros estáis mayoría mujeres, ¿no? Que aquí mayoría absoluta, ¿eh? Muy bien, eso es una buena noticia. 3 de vosotras o vosotros que tengáis reservas importantes sobre la IA. A ver, muy bien. Mi reserva, que antes precisamente lo comentábamos en el desayuno, viene incluso antes de la IA, con la automatización de los procesos de la robotización, si va a ser una amenaza para la población que tiene menos formación, porque al fin y al cabo no todo el mundo es ingeniero informático, y si eso va a repercutir en la pobreza social, la pobreza mundial y en la desigualdad y en el aumento del desempleo de gente que no quiere o no puede o por lo que sea, no va a adquirir la formación necesaria como para manejar la IA o como para ser artífice de esa IA. Ah, pues fuerte, ¿eh? Muy bien. Sí, mi preocupación, o sea, abrazándola para todos los usos que tiene, y no necesariamente la generativa, la algorítmica y toda la potencia que se tiene. Creo, decía el otro día Harari, que creemos que es una herramienta, pero es un actor, la IA. Y quizás no estamos haciendo, y me voy a lo filosófico, pero la reflexión filosófica que requiere, con el impacto que va a tener en la civilización, y hablo en mayúsculas, no lo estamos haciendo a la par que estamos desarrollando al actor o la actriz. Entonces, eso a mí es una preocupación de fondo, que deriva en cosas como esas, como en la utilización que tiene, como potencia o sustituye el conocimiento, cómo impacta en distintos colectivos. Bien, has hecho también en profundidad, otra carga de profundidad. Menuda de productos, ¿sabéis más allá? Sí, perdón. Yo tengo inquietud con los sesgos. Tengo la impresión de que hay, bueno, sobre todo la generativa, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay cajas negras y vemos el resultado, pero no vemos el proceso y puede, o sea, puede haber muchos sesgos dentro del proceso que no estamos viendo, ¿no? Que por lo menos hasta el momento yo no tengo la impresión de tener accesibilidad. ¿Tú eres informático? No. ¿Cuántos informáticos hay? ¿Nadie? Bueno, bien esto de los sesgos, muy bien. Oye, pues habéis planteado prácticamente casi, ya me habéis resuelto la exposición. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, mi objetivo sería hacer un contexto de lo que está sucediendo en la inteligencia artificial a grandes rasgos en el mundo. A partir de ahí, mi segundo objetivo sería que fuerais valientes, o sea, que le perdáis miedo a la IA, ¿no? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo del fuego, ¿no? Los humanos, cuando se presentaron al fuego, deberían sentir temor, ¿no? Algo quema, algo horrible, vamos a prohibirlo, esto, cuanto más lejos estemos de esto. Pero, sin embargo, hubo gente que se quemó, hubo humanos que se quemaron, evidentemente, manipulando el fuego, y aquellos que se quemaron lo dominaron, ¿no? Y la IA, evidentemente, es un reto, tiene desafíos enormes, pero de alguna forma estamos condenados a quemarnos un poquitín, a cometer errores, ¿no? Claro que tiene riesgos, pero debemos ser valientes un poco porque, en definitiva, el contexto mundial así no lo exige. Y eso es lo que voy a intentar, haciendo un contexto que al principio puede ser que sea un poquitín rollo. Por favor, de interrumpirme, pues nada, a todo momento, de sentiros muy libres, de interrumpirme continuamente y hacer preguntas, generar dudas. Cuando no se entienda una cosa, sobre todo, os queda alguna duda o no estáis de acuerdo, que estoy realmente muy abierto a que no estéis de acuerdo.
Quizá me voy a desviar un poquitín de los territorios, pero también puedo opinar de los territorios. Entonces, en el momento desde allí me dices, oye, eso no, y entonces yo reconduzco el tema también por el tema territorial. Vamos a ver primero las estimaciones. Estamos ante un tema, pues por lo que veo estaríais de acuerdo en que va a tener un gran impacto mundial. Pero vamos un poco a medirlo. Y en realidad cuando lo medimos entonces se nos ponen casi los pelos de punta, porque, sobre todo los economistas, porque no hemos visto algo que tenga tanto, o por lo menos tenga una previsión de tanto impacto mundial en términos económicos. Fijaros que antes de la IA generativa ya se venía diciendo por todas las grandes consultoras y avalado además por el World Economic Forum, que digamos que es un poco el santuario donde salen las cosas ya legitimadas porque va toda la gente mejor del mundo mundial, que en realidad la IA iba a explicar la mitad del Producto Interior Bruto, la mitad del crecimiento del Producto Interior Bruto en todos los países avanzados. Eso es una barbaridad. O sea, que una tecnología solo pueda explicar la mitad del crecimiento de nuestro crecimiento económico. Entonces, de ahí pueden salir brechas diferenciales, un país quedarse más atrasado, otro más adelantado. Pero después de la IA generativa nos volvemos locos todos y entonces empiezan a salir otras estimaciones. La de McKinsey es particularmente sólida. Utiliza 63 casos de uso, los analiza muy a fondo y salen unas cifras astronómicas, entre 2,6 trillones y 4,4. Eso significa, si cogemos la mitad de esto, una economía anual como la del Reino Unido. Imaginaos, todos los años se genera una economía como la del Reino Unido, que es una de las principales economías del mundo. Eso solamente de la IA generativa y sobre 63 casos de uso. El mismo informe de McKinsey, reconduciendo la aceleración de la IA en general, llega a estimar que la IA, el impacto viene a ser como el de toda la Unión Europea. Entonces ahí no caben un poco siestas, o nos posicionamos en relación a esto, o realmente estamos perdiendo una oportunidad. Pensar un poco que si calculamos, en realidad todos los países se distribuyen lo que es ese Reino Unido, solamente de la IA generativa, eso para España, que participa en 1,3-1,2% del Producto Interior Bruto, sería 50.000 millones, el Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia. Es decir, todo lo que gasta el Estado y las comunidades autónomas en educación cada año. O sea, realmente nos estamos jugando algo realmente importante. Siempre los economistas nos equivocamos, pero creo que en este tengo incluso la intuición de que aquí nos estamos equivocando, infravalorando lo que es el impacto. Fijaros simplemente lo que es el software. En la última herramienta que ha sacado OpenAI, sencillamente hubo un vídeo que se hizo viral en Twitter, algunos de vosotros lo conocéis, que nos puso todos otra vez los pelos de punta. En definitiva, un matemático físico había tardado en programar 8 meses pues en fin, algo sobre los agujeros negros, no lo entendí muy bien. O sea, algo complejo, 8 meses de programación. Entonces le dio algunas instrucciones sencillas a ese OpenAI, a ese ChatGPT que piensa, el 0, no sé qué, thing, no me acuerdo ni cómo se llama, hay tantas versiones, y se lo hizo en muy pocas horas. O sea, un trabajo de 8 meses de programación reducido en muy pocas horas. Fijaos el incremento de productividad que significa en un tema fundamental que actualmente mueve el mundo, como es la programación, el software. O sea, ya la revolución del software es brutal. Después tenemos la sanidad, la cirugía robótica, la medicina personalizada, la educación personalizada, la productividad en general en la empresa, brutal. Por lo tanto, estamos hablando de que probablemente estas cifras estén infravaloradas. En definitiva, la IA viene en un momento en el que no es una opción, o sea, la humanidad la necesita. Allí donde hay problemas complejos, la IA puede dar una solución. Cambio climático, problemas, no sabemos cómo en realidad funciona bien la naturaleza, podemos predecir un poco el tiempo a 15 días máximo, pero no sabemos en definitiva cómo se regenera. Salía un artículo magnífico en El País sobre cómo se forman los rayos, no lo sabemos, ni siquiera un fenómeno tan sencillo como este. No sabemos cómo en definitiva la atmósfera se regenera, sabemos que por ejemplo en el mar, las ciertas algas absorben una cantidad de anhídrido carbónico, etc. Si realmente interpretáramos bien el ecosistema terrestre, y eso es data, ecosistemas y modelos muy potentes de inteligencia artificial, podríamos en definitiva arbitrar soluciones sobre el tema del cambio climático. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad maldita, influye el genoma, influye el estilo de vida, influye lo que comemos, influye todo. Un fármaco en 2 personas diferentes. Luego, no sabemos, la metástasis es un lío.
Sabemos, probablemente dominamos en un órgano específico, pero después ya cuando se generaliza es tremendo. Se nos ha escapado durante décadas pese a los avances espectaculares que ha tenido la medicina. Sin embargo, la inteligencia artificial coge todos esos datos, crea patrones y empieza a crear incluso fármacos personalizados, etcétera, etcétera. Es brutal lo que en realidad puede hacer la inteligencia artificial si los humanos somos inteligentes y supiéramos emplearla correctamente. Luego hablaremos de la competitividad y de los sectores productivos, pero fijaros incluso que aquí me voy a quedar yo enredar aquí con esto, siempre he tenido dices, esto se enreda, se cae. Bueno, no descartéis que me caiga por los suelos. Bueno, fijaros que aquí todavía tenemos algo más. La IA potencia cada una de estas tecnologías. Es decir, cuando la propia nube ha cambiado totalmente con la inteligencia artificial, las redes 5G, ayer precisamente en Bilbao me quedé con la boca abierta cuando estaban convirtiendo Bilbao a través de las redes 5G en una ciudad, la primera ciudad española y europea en coches autónomos. Claro, evidentemente, ¿qué son los coches autónomos? Inteligencia artificial pura, en definitiva. Con redes 5G, pues en definitiva, hacemos espacios que pueden ser maniobrables en términos de muchísimas cosas, ¿no? No digamos con blockchain, donde podemos incrementar la seguridad, aquí perdemos otra vez la seguridad con la computación cuántica. Si uniéramos, parece ser que la computación cuántica en pocos años podría tener la supremacía sobre la computación actual, si uniéramos las capacidades de la computación cuántica con la inteligencia artificial, realmente lo que podríamos hacer es brutal. O sea, realmente teníamos unos instrumentos de una potencia brutal. Estamos en una era que es la era de la información, donde los humanos no... O sea, ahora mismo un especialista en cáncer de próstata no se puede leer todo lo que sale, todas las investigaciones, no puede estar al día, no puede estar en día en los ensayos clínicos. Y así cualquier especialista, incluso nosotros los economistas, en cualquier área de la economía, no podemos leernos todo lo que sale. O sea, tenemos un exceso de información. Entonces necesitamos un aliado, necesitamos herramientas que nos ayuden a asimilar tanta información y estar al día. Y la necesitamos para empoderarnos, no para sustituirnos, no para, eso luego lo vamos a tratar. Necesitamos empoderarnos con la inteligencia artificial. Bueno, y entonces ahora empezamos a ser un poco pesimistas. ¿Está Europa en la Champions League de la inteligencia artificial? Pues no. Vamos a ser claros y vamos a explicar, no. ¿Qué pasa con Estados Unidos? A mí me cogió, verás, asesor del gobierno cuando salió el informe Obama. Nos dijimos que era el informe Obama, el informe chino, todos los informes que salían de inteligencia artificial. Y realmente el informe Obama era muy cómodo, porque prácticamente decía, esto es importantísimo, vamos a apoyar al ejército y tal, pero no hablaba de grandes inversiones. Entonces, pues esto es mucho postureo, ¿no? No. ¿Por qué no hablaba Obama realmente de grandes inversiones en inteligencia artificial? Porque en la economía norteamericana, desde el año 2005 al año 2021, ha habido un cambio brutal, algo que no ha pasado en Europa. La foto del año 2005 de la economía americana era una economía como la europea, dominada por los sectores clásicos, las eléctricas, las energéticas, la banca, la distribución, la farma. Solamente había en realidad dos tecnológicos, Microsoft, así pequeñito todavía en verde, y Vodafone. Apple era una empresa en ruinas, la estaba cogiendo Steve Jobs para poder reflotarla, a ver si... y tenía todo el mundo dudas de que Steve Jobs pudiera reflotar algo. Apple ahora mismo, fijaros la dimensión de aquellas multinacionales que eran grandes y ahora lo grandísimas que son. El verde se ha extendido por todo, las tecnológicas. Apple es 3 veces el Producto Interior Bruto de España. O sea, en 20 años se ha creado, 3 años todos los españoles trabajando, no podríamos comprar lo que vale Apple en bolsa. Cuidado. Pero ¿es la única excepción? No. Microsoft 2 veces... Google, Alphabet, 1 y pico, aquí tenemos una energética. Amazon otro tanto, Facebook otro tanto, bueno, realidad, tecnológicas, y después vendrían los unicornios, etcétera. O sea, Estados Unidos ha creado 16 Españas nuevas. Eso es tremendo, y Europa no. Claro, y esto, ¿qué es lo que sucede? Obama estaba muy tranquilo. Estos son los que invierten en inteligencia artificial, estos son los que invierten en computación cuántica. Estos son los que invierten en todo lo que hay a falta de tecnología. Y es más, incluso después si nos hace falta el ejército, etcétera, esa misma tecnología la aplicamos en la robotización, etcétera, los drones, lo que haga falta, aplicado a lo que es. Nos da la hegemonía militar, nos da la hegemonía económica. Bueno, pues pasemos a China. China era un país, una dinastía medieval en el año 1911. Un país comunista que no entendía la economía de mercado. Bueno, hay que preocuparse. Estados Unidos lidera, Europa regula y los chinos ni se enteran. No. China nos ha dado una gran sorpresa.
O sea, en realidad ahora mismo, y esto os aconsejo que leáis el libro de Kei-Fu Lee, Superpotencias de la inteligencia artificial. O sea, realmente veis como un país ha cambiado, siendo sin economía de mercado, bueno, tiene muy gran economía de mercado, cuidado, China, está transformándose brutalmente la economía china gracias a la inteligencia artificial y otras tecnologías. Y hay que ver que incluso hay expectativas de que China supere a Estados Unidos. Ya lo superan algunos indicadores que bueno, son brutales. Por ejemplo, fijaros la publicación en revistas especializadas en inteligencia artificial. Fijaros el crecimiento desde el año 2008. Ahora mismo la lidera claramente. Fijaros, pese a Harvard, Stanford, MIT, las grandes universidades, fijaros estancadas las publicaciones científicas en Estados Unidos y fijaros en China. El último indicador, que hace menos de un mes, de la Oficina de Propiedad Intelectual de Patentes, informe del panorama de patentes sobre la IA. Las 5 principales ubicaciones de inventores. China, 38.000 invenciones. Estados Unidos, 6.200. Europa ni está. Ni está. Pues nosotros pasamos a la inteligencia artificial, la estamos regulando. Es brutal porque es que además se crea un concepto cultural. Cuando la IA, y esto lo cuenta muy bien Kei-Fu Lee, cuando la IA vence al Go, China, eso es, bueno, el ajedrez, vale, el ajedrez es un juego de tontos, esto son 4 reglas en un tablero, pero no, el Go es intuición, o sea, no podía ganarle nunca a la IA. Cuando la IA le gana al gran jugador coreano, es un vídeo magnífico sobre este tema, entonces, claro, brutal, ahí se produce, bueno, el futuro es la inteligencia artificial. Y entonces hoy está en todos lados, está en la industria, en la manufactura, en la tecnología, en las startups, en las ciudades. Y entonces la gente que va ahí y la percibe, claro, también es verdad que hay que preocuparse. No tenemos ahí un sistema democrático, no hay garantías jurídicas, hay un riesgo enorme de que ese gobierno controle, eso puede ser el propio control biométrico, de la facial, etcétera. Todo eso evidentemente son riesgos en un país donde fallan las libertades humanas. Pero cuidado, ahí tenemos un gigante que evidentemente le va a sacar. En el informe chino, que era el equivalente humano al Obama, el título era muy sugerente. Cómo la IA, a través de la IA China logrará la hegemonía económica y militar. Cuidadito, y militar. Entonces, en ese sentido, ya estamos viendo un mapa algo preocupante, sobre todo cuando llegamos a Europa. No hay indicadores que nos puedan permitir el grado de desarrollo de inteligencia artificial, pero bueno, vamos a coger uno que sería el número de startups. Vamos a el que más beneficie a Europa, cuidado. Pues no tenemos gigantes tecnológicos, apenas tenemos unicornios, o sea, vamos a ver las startups. Pues evidentemente Estados Unidos y China un montón. El Reino Unido, fuera de Europa, lo lidera, pero con fuera de la Unión Europea, perdón. Después, pero fijaros un pequeño país como Israel, pero fijaros Canadá, Japón, por fin aparece Francia, Alemania, India otra vez. Somos marginales. Pero incluso cuando damos una noticia, cuando hay un presidente valiente como Macron decía, wow, vamos a invertir 2.000 millones, nosotros entonces, eso hace años, hoy por fin un país se espabila. Un mes más tarde el MIT dijo que invertía 1.000 millones. Una universidad norteamericana invertía la mitad de Francia. Evidentemente, Europa no ha entendido no entendió lo que fue la digitalización, estuvimos ahí a la defensiva, estamos a la defensiva, y no hemos entendido lo que era una apuesta ambiciosa en la inteligencia artificial. Pero lo están entendiendo incluso los países árabes, que ven cómo su fuente energética, el petróleo, pues evidentemente ya no es, por los próximos años no puede ser que no sea la fuente principal. Y veis, The New York Times, la noticia que daba de las inversiones que está generando el posicionamiento en inteligencia artificial en los propios países productores de petróleo. Bueno, pues este sería un mapa de la economía digital. Estados Unidos todavía lidera, gracias a sus gigantes tecnológicos. Asia, pues evidentemente, tiene una respuesta adecuada a esto. Y fijaros lo preocupante, cómo Europa y África se parecen. Preocupante, muy preocupante en términos de lo que es una economía de futuro. Y esa es la realidad, ¿no? Y esto empieza a tener repercusión en las empresas. Hasta el año 2010, el índice de beneficios de las empresas de Estados Unidos y Europa, de las principales, estaba muy alineado, ¿eh? Muchas veces Europa le ganaba, Estados Unidos, pues son vidas paralelas. Pero cuando llegamos después de 2010 y empieza la tecnología a jugar un papel importante, más allá de las redes sociales, empieza la transformación digital de todas las industrias, etcétera, fijaros, Europa queda estancada
en sus ingresos, la salud de las empresas empieza a estancarse y en Estados Unidos al alza. O sea, hay un gap que se va ampliando entre las empresas norteamericanas y las empresas europeas. Y eso, por lo menos a los economistas, debe preocuparle muchísimo y al resto de la sociedad. Esto significa cada vez una economía menos competitiva internacionalmente. Y esto está avalado por, claro, lo que hay detrás es la productividad. Veis que el gap de la productividad entre Estados Unidos y Europa pues se va también ampliando. Evidentemente, la tecnología que da productividad en todos. En las administraciones públicas la hace más eficiente, o la puede hacer más eficiente, en la empresa, etcétera, etcétera. Bien, y esta, claro, nos guste o no nos guste, esta es la situación. Y esto empieza a tener repercusiones ya incluso en las industrias más emblemáticas. Por ejemplo, la industria automóvil, la gran industria automóvil, todo en España, pues tenemos la Ford, en Valladolid no sé qué, en Barcelona no sé cuántos, está lleno de grandes fábricas de automóviles. La gran industria europea de automóviles, desde Francia, Italia o Alemania o Reino Unido. O sea, una industria poderosa, potente, que incluso hay veces que ha llegado a plantearle cara a Estados Unidos con tecnologías específicas. ¿Y qué ha pasado en los últimos meses? Pues, pese a la mano de obra, China empieza a crear un automóvil actualmente es gran medida inteligencia artificial, porque la energía, todos los temas energéticos se regulan se administran, se gestionan con inteligencia artificial, y luego cada vez le hacemos más caso a esa pantallita que sale, donde nos controla toda la salud del coche, cuando tenemos que ir a la revisión, incluso pues le metemos, ya nos conduce por las calles cuando tenemos que ir a un sitio que no conocemos, etcétera, etcétera. En gran medida estamos hablando ya de mucha inteligencia artificial y cada vez más tecnología, si nos preguntan a Tesla y compañía, sin llegar al coche autónomo. Claro, en definitiva, fijaros un poco el palo que ha supuesto las últimas cifras de exportaciones chinas sobre el resto de los países. Ha obligado incluso a Europa a adoptar una actitud proteccionista pura y dura en su industria automóvil. Es decir, mientras que China conseguía esos resultados, el titular que leíamos en El País era: Ford plantea 1.622 despidos en Valencia, el 34% de la plantilla de la fábrica de Almosafes. Eso hace pues, un mes y pico o algo así, ¿no? Evidentemente, esto es lo que puede suceder si realmente no nos tomamos un poco el tema en serio. Es decir, no es una opción la inteligencia artificial, ni tampoco los procesos de transformación digital. Es evidente que tiene riesgos, claro, pero obviamente estamos viendo cómo se están tomando diferentes velocidades en términos internacionales. Y esto significa o empobrecimiento de nuestra economía, de nuestra industria, de nuestras empresas, o bien liderazgo, capacidad de actuar en el mercado. Eso es así, es decir, nos guste o nos guste, y los economistas pues estamos un poco obligados es lo que nos han enseñado en los libros básicos de economía. Y esto, pues efectivamente, hemos perdido 7 puntos en el Producto Interior Bruto Mundial desde el año 2008, cuando después de decir, y esto sí, antes del COVID, ¿eh? Es decir, y esto pues nos lleva a si Europa realmente está fuera de la partida. No digamos con respecto, si nos fijamos en el futuro de I+D, fijaros cómo China se ha tomado en serio el tema de I+D, o sea que esto, en definitiva, y Europa, pues estamos estancados en términos de esto. Bueno, insisto, ahí se me ha borrado Bueno, el libro de Kate Foley, el mío no leerlo porque ya yo os lo he contado prácticamente todo, pero sí os recomiendo el de Kate Foley, que es el de superpotencias. Aquí hay una diapositiva que no se ha cargado, y es la siguiente, el informe Draghi. Hace unas semanas, cuando la nueva presidenta tomaba posesión Draghi, le hizo un regalo, que es el informe Draghi, y nos dejó sorprendidísimos a todos. Primero le pegó un palo a Europa, por primera vez todos el efecto Bruselas, la regulación, muy listos somos, nos va a copiar todo el mundo porque la IA tiene riesgos y tal, nosotros somos los únicos que nos damos cuenta, etcétera, etcétera. Y Draghi dice, mira, la regulación es un desastre, no estamos haciéndolo bien, hace falta 800.000 millones, cuidado, para superar al año de gasto, para reducir el gap entre China, el que se ha creado entre Europa y con respecto a China y Estados Unidos. 800.000 millones. El Producto Interior Bruto de España es 1 y pico, y poco. O sea que, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que a España le corresponderían casi 100.000 millones al año más para gastar en inteligencia artificial. Cuidado que tenemos 40.000 millones en los fondos Next Generation que no somos capaces de ejecutar. Así que vosotros que estáis en la administración ya os podéis empezar a daros prisa a ejecutar
y a ser eficientes en la ejecución, pues si no vamos a tener un serio problema. O sea, aquí ya entonces Alemania, Reino Unido, Noruega, Suecia, nosotros sí sabemos ejecutar, que nos den a nosotros dinero, que nosotros sí podemos superar el gap que hay con respecto a Estados Unidos y China. Y no solo de ir a España o a estos que estos se lían, o a los de Italia o estos del sur que no saben muy bien en qué gastarse. Necesitamos eficiencia en el gasto y realmente tomar en todo por los cuernos y empezar a activar una economía fuerte, una economía competitiva, a coger emprendedores a chavales y realmente ilusionarlos y empoderarlos con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, faltaba Draghi, pero lo he comentado. 5 factores importantes. La IA generativa se está implantando a una velocidad nunca antes experimentadas a nivel mundial y luego la industria de la IA y los gigantes tecnológicos está en plena convulsión. Bueno, esto creo que lo conocéis muchos, pero lo voy a repetir. Antes, para lograr 50 millones de usuarios, se tardaban 50 años el teléfono, 20, 22, 14, el laptop, etc. Incluso en redes sociales, Twitter, que es tan sencillita y que todo el mundo, ¡uy, qué bien! 50 millones de usuarios, 2 años. Fijaros, en 2 meses, no 2 años, 2 meses, ChatGPT consiguió el doble, 100 millones de usuarios. O sea, el ritmo de adopción, inexplicablemente o increíblemente, que de la inteligencia artificial está siendo este. Y entonces quiere decir que esto, pues la gente evidentemente ha tomado conciencia, mucha gente, de la utilidad que puede tener la inteligencia artificial. Y el segundo tema es este. O sea, los gigantes tecnológicos tienen muchísima información y muchísimos datos, no se equivocan, tienen redes sociales, lo tienen todo. Por lo tanto, y esto ha convulsionado este mapa. Pero ha convulsionado desde China hasta todos los gigantes, estén donde están. Incluso Francia, que es muy espabilada, ha cogido su Mistral y inmediatamente se ha puesto a jugar en esto. En definitiva, nada, en muy pocos meses hemos tenido que familiarizarnos en términos como transformers, modelos LM, capacidad lingüística, ajustes finos, prompting, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros, la inversión en IA generativa, brutal, y esto que estamos en 2024 no cabe aquí, la inversión. Fijaros la cantidad de unicornios que han salido prácticamente en un tiempo récord. Antes de la IA generativa teníamos una fila muy ordenadita, unos gigantes que nos daban servicios, incluso hasta Europa podía decir, pues esto tampoco está mal. Pero después de la IA generativa lo que se ha puesto, el mapa sería este, o sea, esa sería la foto. Una foto pues un poco, veis, de desorden. Entonces, podemos aprovechar ese desorden, podemos sacarle un poco de partido. Realmente impresiona ver el ritmo de la innovación. Si viéramos, por ejemplo, mes a mes todas las noticias relevantes que salieron en términos de la IA generativa, hay meses que salen 4 noticias, ¿no? Brutales, ¿no? Y no vamos a detenernos en cada una de ellas. Bueno, si este año, de lo que va de año, lo analizáramos, bueno, es brutal. O sea, es que realmente parece que cuando Google reacciona y dice algo, le ataca con no sé qué. Pero es que además ahora es Apple, pero es que después ahora el open source de Meta, ¿no? Bueno, pues en definitiva esto tiene mucho que ver también con la democratización de la IA, o sea, la revolución de la open source, de los modelos Llama. Es decir, era muy preocupante lo que antes sucedía, los gigantes tecnológicos tenían la IA, no sabemos para qué la estaban utilizando. Gracias a OpenAI, el 30 de noviembre es una fecha a recordar porque es histórica, del año 22 se abre ChatGPT. Y esto, después la segunda medida, menos conocida pero importantísima, es cuando Meta, que estaba preocupado del metaverso, dice, pues yo mi modelo, voy a armar un lío, el modelo lo libero, los Llama. Y entonces prácticamente cualquier país puede coger un modelo LLM y con Llama, con open source, desarrollarlo. De hecho, España está desarrollando su propio modelo, Mistral en Francia, Irán, Corea, todos los países lo pueden desarrollar. Y evidentemente esto crea mucha incertidumbre también. Y en realidad es que nos habían asustado, nos habían engañado un poco OpenAI. Cuando hablaban de GPT-3, pues hablaban de un modelito que ya gastaba mucha energía y tal, pero con pocos parámetros, pero eso era más o menos administrable. GPT-4 habíamos imaginado, no nos habían dicho nada, ¿no?, de que era una auténtica bola grandísima, y no, son muchas bolitas pequeñas. Entonces nosotros ahora eso significa menos gasto energético, más eficiencia, más rapidez, y por lo tanto más operatividad, menos inversión de gasto. Entonces significa ahora cuando hacemos una consulta en realidad no movemos todo un gigante de inteligencia artificial, sino cogemos 2 expertos, esto se llama MOE, mezcla de expertos, Mix of Expert,
Y entonces lo que hacemos en realidad, si hacemos una consulta de Python, no tenemos que molestar a la parte lingüística que tiene que ver con lo jurídico o lo que sea. En definitiva, pues nos da la información un modelo de lenguaje de experto, ¿no? Esto hace una IA mucho más democratizable que cualquier país. El Centro Superpotente de Barcelona pues está haciendo el modelo con el gobierno, etcétera, etcétera, en España. Bueno, se ha caído entonces. Bueno, esto me lo voy a parar. Bueno, en definitiva tenemos en Europa una oportunidad, sí, porque en definitiva los que habéis hecho reservas, ahora a los que habéis hecho reservas os toca un poco la cuestión. Claro, menos mal que la IA se equivoca, menos mal que la IA tiene sesgos, menos mal que tiene una caja un poco ahí negra que la tenemos que ver, porque eso nos da una oportunidad. O sea, en realidad, Europa puede construir esa regulación debería servir para algo. Debería servir para obsesionarnos en crear una industria que controle y optimice la inteligencia artificial. También, si evidentemente tenemos pymes, no tenemos gigantes tecnológicos, por lo tanto, un segundo objetivo ilusionante para la industria debería ser democratizar su acceso a pequeñas y medianas empresas que pudieran utilizarlo. Un tercer elemento es decir, no tenemos tantos especialistas, desafortunadamente, en inteligencia artificial, por lo tanto, gestionar la IA, es decir, crear una IA fácil de gestionar, que no se necesite que muchísimos matemáticos, físicos o informáticos para gestionarla, ¿no? Evidentemente, es un tercer objetivo para poder democratizar realmente la IA en Europa. El cuarto es desarrollar soluciones a medida de empresas y de sectores. La IA que se aplica al sector sanitario, bueno, pues tiene obviamente una tecnología, es decir, son datos, algoritmos y capa inicial, capa intermedia de esa caja negra y resultados finales, ¿no? Bien, pues en eso se parece, pero la IA aplicada al sector sanitario es muy diferente del sector educación, o muy diferente a la agricultura porque interactúa con drones o con Internet de las Cosas o con... Cada sector es un mundo, o la logística, el transporte, o la automatización en la industria. Por lo tanto, estamos hablando, ¿cómo vamos a esperar de que la IA aplicada al turismo? ¿Vamos a esperar que nos lo diga Francia o Estados Unidos? No, tenemos que ser la potencia a nivel mundial de la IA aplicada al turismo, ¿no? Y que crear startup y crear realmente pues, bancos de datos abiertos donde nuestros estudiantes, nuestros emprendedores jueguen y hagan herramientas específicas de aplicaciones que tengan que ver con la IA, etcétera, etcétera, y que hagan cosas a medida en relación a esto. Y por último, evidentemente si Europa, que está tan preocupada con la regulación, debería no tanto hablar de riesgo, porque claro que tiene riesgo, pero más riesgo que las bombas atómicas, ya la tenemos, podemos tener un loco en Rusia y otro loco en Estados Unidos, no sabemos, ojalá no me equivoque, donde le aprietan a un botón y solamente tienen ellos la clave, aprietan el botón y llaman la de Dios. Menudo riesgo, eso sí que es un riesgo. La IA todavía estamos muy lejos de ese riesgo. Entonces, sobre esa base, sí que es verdad que deberíamos tener medidas que nos permitan dar seguridad. Y cuando digo empoderar, tuve la suerte de que me invitaran los presidentes de los tribunales constitucionales a una reunión para debatir este tema pues hace aproximadamente un año y pico, 2 años ahora, ¿no? Bien, entonces ahí me acorralaron, porque yo era muy crítico con el tema de la regulación, y en principio ellos también decían que no veían, si un país que tiene una gran constitución, es decir, que avala los derechos humanos, que tiene sistemas democráticos y tiene sistemas jurídicos sólidos, ¿por qué tanta regulación? Y entonces efectivamente empezamos a llegar a acuerdos. Y realmente hay una regla que me encantó porque realmente la abrazaron. Y es la siguiente, y quizás no haría falta tanta regulación. Nunca la IA debería decidir, por mucho que lo haga mejor que un humano, debería decidir cuando media un derecho fundamental del ser humano, de una persona. Es decir, pongamos ejemplo. La IA aplicada, el derecho a la vida, un médico. Un médico puede ayudarse de la IA, recibe un diagnóstico de la IA, y dice, pues no coincide con el mío. Pues a ver, más pruebas, voy a hacer más preguntas al enfermo. Pues oye, resulta que llevaba razón la IA, pues estupendo, me ha ayudado. Pues no, la IA está equivocada. Un humano ha decidido sobre un derecho fundamental de esto. Y lo mismo con el trabajo. Y lo mismo con la justicia, como un juez, ¿cómo va a sentenciar la IA? Pues además, efectivamente, si le metemos, no tanto por la caja negra, sino, claro, si le metemos, en Estados Unidos sucedió eso, y fue muy criticada. Claro, si tú metes todos los datos de sentencias que hay en Estados Unidos en los últimos 40 años, y haces que la IA siga ese patrón, ¿qué te va a sentenciar?
pues tiene un sesgo en contra de la raza negra, porque los jueces se han hinchado eso. No es un tema de la IA, es un tema de precisamente lo que se vio claramente es eso, que durante 40 años había un sesgo enorme de los jueces norteamericanos contra la raza negra. Evidentemente hay que limpiar los datos y ese es un objetivo fundamental. Luego hablaremos de la limpieza de los datos y tal, y esa es otra de las cosas que nos debemos concentrar, ¿no? Que los datos no tengan sesgos y demás, ¿no? Bueno, y efectivamente, pues eso, cada vez que hay un derecho fundamental, sea el que sea, pues ahí tenemos que decir, cuidado. Eso del día a día, eso me parece brutal, me he apuntado a la clase y ahí, pero claro, es un reto intelectual salvaje, porque los algoritmos están decidiendo la aprobación de riesgo minorista, riesgo al público general. El derecho a la vivienda va muy vinculado a la capacidad que tengas de obtener financiación, ¿no? En base a un montón de parámetros complejos. Ahí está decidiendo un humano que la definió. Esa decisión de riesgo ya no la está tomando el director de una oficina. Muy mal. Porque no las están tomando. Vale, pues yo ahí sí, por ejemplo, creo que evidentemente tienes que decir, no, pues hay plantarte, evidentemente, y decir, no. Es decir, hay otros criterios y otras tal que se deben complementarse, o hay el tema de recurrir cualquier decisión que pueda estar automatizada. Yo cuando creo que hay un derecho fundamental, haríamos bien en derecho a la vivienda, tenemos que plantarnos. Entonces, ahí es un humano el que debe decidir. Y evidentemente los humanos se van a equivocar, pero bueno, es un humano. Y la IA debe ser un instrumento, que puede ser parte de la información, pero no la información única. Esto ahí es la posición y creo que ahí nos equivocaríamos menos. Y si teóricamente vamos a destruir tanto empleo, pues obviamente ahí tenemos una forma de parar la destrucción de empleo. No, cuando hay derechos humanos siempre vamos a tener ahí un instrumento. Otra cosa sí creo que pueden ser muy automatizables, pero cuando hablamos de derechos fundamentales de las personas, tienen que ser las personas. Fíjate que yo creo en la IA, pero ahí es donde le digo, alto. Vamos a llegar luego a tu autor favorito, vamos a pasar esto. Vamos a ir un poco a un esquema para tratar de evitar los sesgos de las cajas negras. Obviamente, los sistemas son muy robustos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los coches autónomos? Pues que evidentemente si tú haces muchas fórmulas, le das la oportunidad de que la IA aprenda por sí misma, ¿no? Entonces, cuando tú en un coche autónomo imagínate que pues hay carreteras que no tienen rayas, ¿no? Carreteras que no están asfaltadas, ¿no? Y los coches también tienen circular por ahí. Y entonces le creas mecanismos que además son imágenes que se van repitiendo y que de alguna forma le ayudan a crear un margen. Y tú le has hecho fórmulas matemáticas para que la IA mismo aprenda a crear sus propios indicadores de márgenes de una carretera, ¿no? Y entonces, bueno, la IA empieza a aprender, sin que tú te des cuenta en esa caja negra, que donde hay márgenes de hierba, pues sí que no hay ni carretera, pero hay dos márgenes de hierba a la izquierda y a la derecha. Entonces, claro, vas circulando y es estupendo cuando vas por los sitios normales, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si vas en un desierto? Que aparece, entonces automáticamente cuando un coche autónomo empezó a circular por una carretera del desierto, casi se va a un terraplén, menos mal que lo cogió el conductor, ¿no? Porque habían desaparecido los márgenes, es un objetivo de la caja negra. Claro que evidentemente la IA tiene riesgo, y claro que evidentemente pues sucede eso en la caja negra, y eso es un riesgo que tenemos que asumir. Claro que el fuego quema, claro. Evidentemente tenemos que controlar la IA, tenemos que darle mecanismos, cuadros de Magog en definitiva, y tenemos que todavía circular mucho por desiertos y por otros sitios antes de poner un coche como loco a circular por ahí. Es evidente que necesitamos ir con cuidado en esos temas, ¿no? Pero una gran parte de estos riesgos es y ahí tenemos otra oportunidad, es si empezamos a trabajar con los datos. O sea, cualquier ayuntamiento, cualquier empresa debería trabajar con sus propios datos. Empezar a vectorializarlos, recopilar el máximo número de datos, quitarles o intentar limpiarlos de sesgos, para juntarlos o unirlos o separarlos, agregarlos a otros y realmente empezar a darle tratamiento a esos datos. Y esto puede decir, oye, mira, quiero ser autónomo y quiero ir a trabajar con mi propio sistema, el gobierno tratará uno, que es ALIA, lo tendremos dentro de poco y entonces, bueno, pues el gobierno español o los gobiernos europeos garantizan todo lo que hay que garantizar, pues bueno, estaremos tranquilos de que no hay fuga de datos, privacidad, todo este tipo de cosas. Pero si realmente decimos, oye, es que es una pasada lo que está sucediendo en el mundo y aquí mañana Apple nos da una herramienta increíble, yo quiero utilizarla, aunque los riesgos, pero me compensa los riesgos. Muy bien, pues si tenemos
nuestros propios datos, podemos las capacidades del modelo que trabajen con nuestros datos y condicionarlas a que trabajen únicamente con nuestra fuente de información, con lo cual evidentemente evitamos muchos sesgos derivados de una información. Por ejemplo, estamos hablando del cáncer y hemos entrenado la inteligencia artificial con lo que hay en Internet, pues hay páginas estupendas y rigurosísimas de la Clínica Mayo, pero hay otras que son de blogs que dicen que el calanchoe cura el cáncer. Bueno, pues entonces evidentemente pues eso está entrenado y hay que tener cuidado. Claro, si realmente nosotros cogemos todas las revistas científicas sobre el cáncer y le decimos a las capacidades lingüísticas que solamente trabaje con las revistas científicas sobre cáncer, tenemos garantía de que el output salga. Y todavía tenemos una gran oportunidad, son los cuadros de mando. Es decir, allí donde todavía recibimos cualquier interacción con un usuario y podemos identificar no solamente como criterio, aquí está sucediendo, podemos crear programación para crear, oye, aquí está saliendo algo raro, aquí esto de los márgenes no me gusta, aquí me está... Es decir, los cuadros de mando significa la capacidad de crear grandes sistemas que nos permitan controlar el output de la IA, como de alguna forma toda la interacción que produce la IA con los usuarios, sea del tipo que sea. Y entonces a partir de ahí, aquí tenemos que crear una gran industria española, una gran industria europea, una industria del turismo, una gran industria de los ayuntamientos, una gran industria de cualquier sector. Entonces ahí hay una gran oportunidad de crear un sector específico y propio. Y ahora vamos a intentar salir de la gran confusión. Aquí tenemos el líder de la inteligencia artificial en Europa. Y realmente este es el padre de una de las empresas más importantes que compra Estados Unidos. Google es lo que es en inteligencia artificial y probablemente Estados Unidos, porque compra una empresa británica, es Geoffrey Hinton. No sabemos a ciencia bien por qué es tan receloso con la inteligencia artificial. Los hay, y hay gente que hay que concederle crédito. Cuando se junta con Andrew Ng y Yann LeCun, otro de los dos grandes sabios de Silicon Valley, pues evidentemente él se queda sin argumentos. Pero sin duda hay un gran debate a largo plazo. La IA cuando es general, su gran reserva es cuidado, que la IA general no está tan... La IA general es aquella que en definitiva es inteligente, tan inteligente como la humana. Y la singularidad es el momento quizá en el que la IA puede realmente pues, dar un paso sobre nuestras capacidades y nuestra tal. Bueno, yo creo que ahí tenemos a alguien que dice, oh, esto no está tan lejos, y realmente la IA que tenemos es tontísima. La IA generativa, en definitiva, es una IA predictiva del tipo, la Tierra es redonda, y luego si le damos un mapa, claro, es predictiva, te está adivinando la palabra, como hacemos el cerebro, en realidad mi cerebro está adivinando la palabra siguiente, ¿no? Más probable de todo lo que yo le he metido como conocimiento y como información. Si le meto otra información, pues mi palabra predictiva sería diferente, ¿no? Evidentemente, si yo me vuelvo un poco loco, me tomo unas cuantas copas, es decir, el mapa de calor de la IA lo pongo, pues empiezo a decir la Tierra es plana, porque también evidentemente hay gente que lo defiende, o en determinados siglos he empezado a leer solamente esos siglos, y ahí se defendía que la Tierra era plana, evidentemente. Bueno, sobre esa base, entonces, en realidad, yo creo que hay que empezar a seleccionar fuentes. Europa, en ese sentido, estamos escuchando de oído, y no estamos viendo de las cosas más autorizadas. Yo de verdad os aconsejo que tanto yo, Andrew Ng, Yann LeCun, personas muy honestas, personas que realmente defienden, lo podéis ver a nivel de Twitter, si lo seguís, están defendiendo posturas honestísimas, pues yo os aconsejaría que en definitiva los escucharéis un poquitín, lo escucháramos la ponderación. Vale, te aconsejo que leas este libro también. El espíritu del mundo. O sea, ¿qué ventaja tienes? Yo creo que, con todos mis respetos, el libro es una pasada, sus libros son una pasada. Aquí no tenemos un experto en tecnología, tenemos a alguien que realmente ha contextualizado muy bien lo que es el devenir de la humanidad, y en ese sentido es un libro fabuloso, realmente increíble, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio de cómo discuten en realidad los grandes ingenieros con los filósofos. Aquí es la capacidad de juntar a la filosofía pura europea y el gran humanismo con la tecnología. Vale, leerlo y después discutimos, porque si no nos pararíamos ahí toda la sesión. Es un libro que me parece que puede ser interesante. Luego está el gran debate ¿por qué el MIT y Stanford opinan lo contrario? Creo que me estoy pasando de tiempo, ¿no? Faltan unos 15 minutos. Tía, vamos a ir rápido, ¿eh? Bueno, entonces, quiero decirte, esto viene explicado en gran medida por los endowments. Hay muchas universidades norteamericanas, sobre todo el MIT, que está presionando a Silicon Valley. Entonces dice, bueno, pues a mí me viene muy bien
hacerme una parte del eco europeo y seguirle la pista europea, porque con eso consigo que Silicon Valley me financie tanto como a Stanford, ¿no? Fijaros, las cifras estas quitan el hipo, 49.000 millones, casi 50.000 millones tiene la Universidad de Harvard de endowments, de capital, donaciones de las empresas. Eso que 50.000 millones, para que hagamos una idea, es lo que el Banco Santander, el valor en bolsa de todas las acciones del Banco Santander cuando ha estado bajito. O sea, que ellos podrían comprar la Universidad de Harvard 100% del Banco Santander. Entonces, claro, fijaros lo que están jugando esas grandes universidades. Entonces, también aquí hay que ser muy selectivo con las fuentes. Bueno, en definitiva, aquí lo que todos recordáis es que hace 6 meses Elon Musk firmó una carta con 2.000 personas diciendo hay que frenar, estamos locos, tal y cual. Bueno, mentira, lo de Elon Musk era puro postureo. No digo otras personas que actuaron de buena fe. Elon Musk quería un retraso porque lo habían echado prácticamente de OpenAI, era un inversor relevante, y no contaron con él. O sea, la gente de OpenAI se decantó hacia Microsoft, que era el mejor socio. Y entonces, no, esto no lo pierdo, aquí hay una gran oportunidad, el tío tiene una visión para un negocio enorme, y entonces, pues, evidentemente, sabía lo que es la IA generativa. Pero fijaros un poco la postura, me parece que este titular contestaba muy bien. Supongamos que pausamos la inteligencia artificial, China lo hará. La segunda, esta de hace unos meses, de fuente de Guardian, fuente seria. Microsoft dice que Corea del Norte e Irán están utilizando la inteligencia artificial para hackear, para hacer ataques cibernéticos. ¿Y podemos permitirnos el lujo de no desarrollar la IA al máximo nivel? Yo creo que no. Porque en definitiva, esto lo decía también, en Toledo me invitaron a un debate y un teniente general dijo, no, a mí no me tiene que insistir. En defensa ser número 2 no es muy buena noticia. Bueno, no, aquí hay una importante, destrucción de empleo. Hay premios Nobel que han dicho que evidentemente se va a destruir empleo, pero eso los economistas lo venimos diciendo desde la rueda. Más destructor de empleo que la rueda, jolín, pues fíjate, cuando es tremendo, brutal. Y no hemos parado a cada invención más empleo y más economías más fuertes, etcétera. Y ahora, no, ahora viene la IA, porque todos nos imaginamos un robot que aprieta un botón, todo robotizado y todo a las vacaciones. Aquí no hay pega nadie ni golpe. No, no es así. Pero a mí lo que más me preocupa de este tema es que, fijaros, por ejemplo, cuando empezamos los datos no le hacemos caso. Esto es El País. 46% de las empresas españolas ya utilizan inteligencia artificial para alguna de sus tareas. Solo un 2% de las compañías dice haber reducido la plantilla por esta tecnología, frente a un 8% que la han incrementado. Esto es fuente del País. Pese a eso, continuamos con los... Estamos creando una cultura de miedo. O sea, lo primero que hace la inteligencia artificial en Europa, 4 grandes riesgos. Oiga, vamos a ver también las oportunidades, aparte de los riesgos, ¿no? Y luego analicemos El País. El algoritmo ya asesina en Gaza. Ya, claro, evidentemente. No quiero leer tu novela, ChatGPT. Es lo más, la inteligencia artificial amenaza la existencia de nuestra civilización. Vale, invirtiendo en una empresa paralela para tomar posiciones. Bueno, esto se lo enseñamos Trini y yo a la cúpula directiva del País, del grupo Prisa. Estaba el presidente de Prisa, la directora Pepa Bueno y la directora de la cadena SER. Digo, ¿verdad? Hombre, está bien, me parece muy bien, pero fijaros, es que estos son titulares. La inteligencia artificial es muy burra. Ahora, lo contrario, resulta que, a encontrarle, el peligro de la inteligencia artificial no se asoma a la justicia, pero pierde duda ética. La inteligencia artificial no existe. Los riesgos brutal. Brutal. O sea, realmente son más de 100 titulares contrarios a la IA. Bueno, luego ha habido magníficas películas. 2001 en el espacio, Terminator, Black Mirror, Lucy, todas. Es que, claro, terminar estas películas, evidentemente, se te crea un clima cultural en contra y un tema de riesgo y miedo en la inteligencia artificial. Esto es el mundo. La amenaza de Sora, la IA que genera vídeos hiperrealistas en cuestión de minutos e introduce caos en nuestras vidas. Ya nadie creerá en nada. Pues claro que evidentemente la IA puede sacarme ahora mismo desnudo dando una conferencia aquí, y esto sería increíble, ¿no? Claro. Pero vamos a ver, ¿cómo se educó Estados Unidos en 5 minutos en eso? Un vídeo que lo habréis visto la mayoría de veces. Cogieron al presidente Biden, que casi no se puede mover ya el pobre, que anda siempre así, el otro, que es un bruto tosco también, que también está por la misma, que tiene casi la misma edad, vamos, el Trump. Y los pusieron a los dos a bailar en un baile, que era un tango donde salían a bailar y el otro lo cogía así, y parecían ellos, realmente ellos. Evidentemente, ¿tú crees que hay en Estados Unidos que se cree alguien por mucho que reciba un vídeo de qué tal? No, fue una educación de 5 segundos. Ahora,
probablemente sí que debemos invertir en educación, porque no hace falta la inteligencia artificial. ¿Cuántas noticias falsas habéis recibido en WhatsApp que son auténticas, fake? Y la gente le ha hecho caso. Hace falta mucha educación, menos regulación y mucha educación. Digo, y cuando reciban en WhatsApp algo, contraste la noticia, sea la que sea. Es educación, no es tanto la regulación. Y eso es lo que hace falta en Europa, menos bla, bla, bla y más gasto en educación. Bueno, esta ya es increíble. También el mundo. Pronto podrás hablar con los animales, será un nuevo método de manipulación y poder. Dios. Claro, yo imagino cómo, digo, cogiendo una lección de leones y rinocerontes, hablas con ellos y decir ¡al ataque! Algo así. Cuando en realidad yo me imagino lo contrario. Me imagino hablando con mi mascota, es decir, tengo un perro magnífico, y entonces, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Es decir, ¿por qué no nos podemos ir? En realidad sería magnífico poder hablar con los delfines o hablar con otras especies, porque parece ser que efectivamente tienen lenguaje y un lenguaje rico. O sea, en realidad la inteligencia artificial está creando ya patrones donde ve que incluso tienen nombres algunos animales y tienen por el tema. Es algo apasionante. O sea, y entonces estamos hablando realmente de un titular de esto. ¿Es usted serio, de verdad, con este titular? ¿Qué pretende? O sea, ilusionar a los grandes jóvenes de este país para que realmente se dediquen a la IA con estos titulares. O sea, me parece una demagogia absoluta. Y estamos hablando de los dos principales periódicos del país. O sea, El País y El Mundo. Los más leídos, al menos, creo. Claro, estamos llegando a esto. Encuestas a nivel mundial. Riesgos globales. La primero, el cambio climático. Segundo, la inteligencia artificial. Claro, y hay algunos países que evidentemente no se lo creen y otros para el tema. Tal era así que firmamos un acuerdo con la Asociación de Periodistas de Alicante porque estaban asustadísimas. Bueno, si ya la digitalización nos ha despedido a todos, ahora la inteligencia artificial acaba. Y publicamos este libro, La IA que revolucionó el periodismo si la deja. Precisamente, no, esta tarde no, tendremos una sesión con ellos, que tenemos la primera clase con ellos, para enseñarles, bueno, cómo utilizar la IA en beneficio de cómo empoderar a los periodistas con la IA, en el periódico de investigación, a la hora de dar titulares, a la hora de hacer una introducción chula para que sea más tal, todo ese tipo de cosas, claro, puede hacer la IA, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a leernos todo lo demás y vamos a lo práctico. Aquí decía que multiplica por 2. Trini, vamos a hacer una demostración práctica, porque esto es bla, 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 bla. Y bueno, aquí pues tenemos más cosas. Esto, nada, si seguimos otro día, yo estoy dispuesto a trabajar, pero podríamos hacer unas demostraciones prácticas que creo que van a servir más. Sí. Bueno, vamos a ver. Entramos en la demostración. Trini, ¿qué hacemos? ¿Marketing? Marketing. A ver. Estaban los ayuntamientos de Elche, de Petrel. Elche no se ha ido. Oh. Bueno, da igual, pues está Petrel, está quien más, estaba. Porque estaban preguntando cómo hacer que la IA sea útil para los estudiantes. ¿Habéis preguntado eso? Sí. Ah, magnífico. Venga, vamos a ver tutor. Pero no, me gustaría también el tema de marketing, ¿eh? Es pensar alguien que tenga en el ayuntamiento que comunicar algo en redes sociales esta tarde. A ver, pensar algo, ¿eh? A ver quién es voluntario. No, pero vamos a, mientras que lo piensan, vamos a eTutor. eTutor. eTutor está pensado para las universidades. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a cargar, vamos a imaginar que el profesor ha cargado un PDF para que son los materiales que he explicado yo en clase, ¿eh? Esto no lo teníamos hace unos añitos, H en la mar. Entonces yo le voy y empoderado cogía y decía, aquí tienes, apuntes malos, y encima tómate estos 120 folios para que te lo estudies esta noche, ¿verdad? Algo así parecido. Y eso por 4 asignaturas. Bueno, pues todos los profesores nos creemos que nuestra clase es única, porque después de eso no hay clases y damos cantidad de material y apuntes y tal, venga, todo esto, ¿no? Así para sentirnos importantes. Bueno, y claro, cada alumno se encuentra por la noche allí con montañas de apuntes, montañas de capítulos de libros que tiene que leerse, etcétera, y ninguna ayuda. Y esto es lo que intentamos remediarlo. Ha subido Test Quijote, este nuevo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? La IA generativa. ¿Qué hay detrás de este botón? Hay IA generativa y unos prompts que en definitiva evitan al máximo que haya sesgos, que haya alucinaciones, y entonces tratar de sacarle el máximo partido. Entonces, ¿qué pasa? Si en realidad es entender, y yo me tengo que leer 140 folios, me desanimo y luego pues, al final de examen, esto lo dejo para final de examen, luego nos vamos quedando descolgados. No,
Aquí, si tú quieres ir a la clase del día siguiente y entender, pues en realidad tienes que un poco hacerte una idea de todo lo que te han dado. Entonces puedes resumir el texto, coger 120 folios y que tengas 15 ideas principales. Si no sabes de qué va, te lo contextualiza un poco, porque oye, ¿esto de qué está hablando? Aquí me he perdido yo algo. Te lo contextualiza. Cuando yo no entiendo nada para nada, tengo el botón de socorro que es para niños de 8 años, explícame para niños de 8 años. Y luego, claro, todos los objetivos. Hazme un esquema, relacioname ideas, hazme un mapa conceptual, me gráficos, una línea temporal. Si estoy estudiando historia, me es muy útil decir, a ver, esto empieza en el año 1800, tal, y tal. Y entonces, 120 folios, lo hemos explicado. Practicar. Ahora viene y dice, oye, esto ya me lo he leído, más o menos. Voy a ver si lo he comprendido. Hazme preguntas, crea ejercicios, examíname, juego el verdadero o falso, jugar con un amigo el verdadero o falso, repetir y aprender, me lo meto en el coche y empiezo a repetir y aprender. Etcétera, etcétera. Vamos a hacer una prueba. Examíname, a ver si funciona. Han cambiado el archivo. ¿Cómo? ¿Hay algo que de relacionar? Entiendo que en las preguntas te hacen relaciones, ¿no? Entre las cosas de pago. En la versión de pago. Mira, en examen te hace un examen de tipo test, que es sobre que además es una pasada. Te coge y te hace unas 10 preguntas, que realmente pues, es una forma de aprender, porque muchas veces hemos aprendido con esto, ¿no? Mira, aquí tienes. Aquí tienes preguntas del examen de tipo 3. ¿Dónde nació? Y aquí tienes 4 respuestas. Córdoba, Alcalá, Valladolid, 4 o 3 respuestas, ¿no? Y al final te dan las soluciones, ¿no? Es una solución. Bueno, después dice, oye, mira, que esto, yo voy a sacar nota, que me he animado. Compara contenidos, debate, amplía, recursos relacionados, biografía, relaciona materias, referencias cruzadas, críticas, opiniones de expertos. Y esto cada uno es uno. Más allá, otras herramientas. No, es que yo estoy con Python. Pues entonces tienes explicar código, preguntas sobre código, etcétera, etcétera. Entonces esto sería la típica herramienta donde cómo utilizar la inteligencia artificial para empoderar a un estudiante. En definitiva, de cada 3 estudiantes, 1 no termina en la Universidad Española. En la UNED, de cada 10 estudiantes, 9 no terminan. Y son gente que lo intenta, pues está casada, que tiene hijos, que está trabajando, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? La IA tiene que empoderar a esos estudiantes para que puedan realmente terminar, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir una aliada para empoderar a los estudiantes. El law o marketing, el law, como alguno de vosotros, pues el law, todos estáis en los ayuntamientos y lo vuelve loco la normativa, no sé cuánto y tal. El ejemplo aquí, para que se conozca, aquí lo hemos hecho en derecho procesal, si vas más abajo, tienes derecho civil, todas las áreas, hemos estudiado cada área, y si pinchas en alguna de ellas verás que salen unos botones, y entonces pues aparece todo lo que suele hacer la gente de civil, o etcétera, etcétera. Vamos a poner un sencillo ejemplo aquí, después ponemos otro. Vamos a poner el ejemplo de arriba, vamos a poner uno muy sencillo. Aquí imagínate que aquí al lado hay un despacho de abogados y enseguida pues viene alguien, esto no lo hemos tratado nunca, qué tontería, pero 4 horas dedicadas al tema. Mi perro lo ha atropellado un coche. Redacción de una demanda. A ver, ¿pero qué fundamentos de derecho tiene esto? Si esto no lo hemos hecho nunca. A ver, 4 horas, 3 horas para hacer esto. Juzgado de primera instancia. Nombre, domicilio, demandante, demandado, asunto, demanda de responsabilidad de daños causados por vehículo. Al juzgado, preparado, objeto de la demanda. Interpongo demanda de responsabilidad por daños causados a mi perro. Hechos. Te fijas unos hechos tentativos, que son los más probables, ya lo tienes que ajustar, pero fíjate que ya te está dando la marca del vehículo, todo lo que es necesario. Fundamentos de derecho, todos aquí, 1, 2, 4, igual. Petición, por todos lados, solicito al juzgado, pam, 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 pam. Punto. Hecho en 2 minutos lo que a un despacho le pudiera costar 4 horas. Vamos al marketing. Venga, a ver quién quería comunicar algo esta tarde. ¿Alguna idea que tenéis que comunicar en vuestros ayuntamientos, en vuestra empresa? Algo que queréis comunicar. Si no, invento algo. El evento de hoy. Venga, jornada sobre... Transformacionales. Jornada transformacional, a ver. Vale, en principio le damos una idea que es la típica que le damos a nuestro experto de comunicación, dice, a ver, ¿qué hago yo aquí? Pues, típico Twitter le sale más o menos, pero después, no, espérate un momentito, que voy a explicar.
Pero en definitiva lo importante es romper el síndrome, o sea, la IA no es un sustituto. Aquí dice, ay, pues ya no hemos cargado. No, le está dando productividad responsable. Y no hemos cargado el síndrome del papel en blanco. Me da esto, vaya rollo que tengo que comunicar de esto, y esto cómo va a interesar en Twitter. Bueno, no sé si va a interesar o no, pero la idea es aquí, después de cada botón, hemos optimizado el lenguaje del Twitter para que tenga el máximo de en Twitter. LinkedIn es una red social diferente, es de profesionales, o no digamos Instagram, o no digamos Facebook, lo que sea. Entonces, adaptada a las características del lenguaje de cada una de ellas según la inteligencia artificial. Entonces, venga, vamos a generar el tweet. Puede estar mal, pero me rompe el síndrome del papel en blanco. Únete a la jornada transformada en Genion Lab, un espacio para empoderar a los estudiantes. Teníamos que haberle dicho que ha terminado o tal. Juntos crearemos un futuro más sostenible y colaborativo. Jaime de Tal, transformación, no te lo pierdas. Si lo metemos en Facebook, en LinkedIn, que es una red profesional, aquí tenemos el límite de los pico caracteres, inmediatamente lo hubiéramos pinchado aquí y automáticamente en el logo nos sale publicado. Veis que se incrementa el texto y ya va dirigido a profesionales con un lenguaje más operativo a nivel profesional. Una cosa que me fascina, que es, bueno, esta misma idea da la lata toda la semana publicando un tuit diferente sometido a objetivos relevantes sobre este tema. Planifica mi Twitter durante una semana entera. Tarda un poquitín más. Aquí lo tienes. Bienvenido a Jornada de Transformación Digital. No le hemos dicho, se empezaba, lo lógico es que piense acá. Dar la bienvenida a los participantes del objetivo. Segundo, presentar a los ponentes. Conoce a nuestros ponentes expertos y inspirarán al cambio local. Tercero, educar sobre el concepto de agentes de cambio. ¿Qué es un agente de cambio local? Descubre nuestra jornada. Cuarto, promocionar charlas programadas. No te pierdas las charlas sobre innovación social. Generar interés a través de testimonios de participantes en ediciones. Motivar la participación activa. ¿Cómo puedes ser un agente del cambio? Te lo contamos. Fomentar la interacción en tiempo real. Sigue nuestra jornada en vivo. Te está dando todas las posibilidades de poner en valor la jornada absolutamente con una herramienta. ¿Qué hemos hecho? Optimizar en realidad, y de esto teóricamente no debía saber nada y está puramente improvisado. O sea, en definitiva, la IA, ¿qué está haciendo? Empoderar a la persona de marketing, porque está multiplicando su productividad por 10. Fijaros que, por ejemplo, si le diéramos a hacer un post sobre eso que hemos dicho, era imposible con una frase que haga un post sobre este tema. Vamos a ver. Transformación para gente de cambio local en Genion Lab, un encuentro que marca la diferencia. En el mundo de la transformación social habrá cosas que no, evidentemente, pero ahí está, a los humanos cambiando las cosas. Un programa enfocado a la acción, desarrollar habilidades prácticas, conectar con otros líderes, inspirarse en historias de éxito, un impacto duradero. ¿Qué sigue? Recomendaciones visuales, las imágenes, incluso un prompt para hacer una imagen en inteligencia artificial. Para hacer una imagen en inteligencia artificial, vale. Si, por ejemplo, dice ideas sorprendentes, vamos a ver qué ideas sorprendentes podemos tener sobre esta cosa que le hemos dado. Vamos a ver qué ideas sorprendentes hay. Tú seguro que ninguna sorpresa para ti. A ver, aquí tienes 10 ideas de publicaciones de viaje héroe, transformar comunidades desde Genion Lab, de la teoría de la acción, experimentos locos en Genion Lab, cocina creativa, recetas en el cambio local, Genion Lab, un escape, bueno, algunas de ellas pueden ser más o menos peregrinas, diario un agente de cambio, crónicas de Genion Lab, arte en acción, creando murales, pues esto lo estás haciendo, creando murales de cambio en Genion Lab, la magia de la colaboración, historias de éxito en Genion Lab, ¿qué pasaría si? Escenarios futuristas para el cambio local. No es una pasada esto. No realmente puede llamar para incentivar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Lo que pasa es que tenemos que ser receptivos, si nos ponemos a la defensiva, el fuego quema, evidentemente, uy, qué miedo, nos va a sustituir. No, esto lo utilizo yo y empiezo a actuar sobre esto. Voy a empezar a empoderarme yo con esto. Ese es el tema, donde deberíamos quizá puedes tener. Y yo creo que no, ya está, ya tienes que hablar tú ya hace un rato. Bueno, yo he oído muchísimas veces a hablar a Andrés, pero cada vez que lo oigo me entusiasmo y me quedo perplejo pues, de todo lo que sabe y de todo lo que nos inspira, que será el objetivo de hoy. Ahora tenemos a Olaya, que está ilustrando, a ver qué ha plasmado de esta sesión. Olaya, ¿nos oyes? Espera,
Nada, 10 segundos y lo exporto. No le va a dar tiempo a Olaya de pensárselo. Sí, bueno, ha estado toda la mañana de forma intensiva. Imagino que el desgaste de esto tiene que ser importante. Ha hecho un ejercicio pues, de condensación. Ella es, bueno, pues se define así, ¿no? Como una profesional de representar de forma gráfica pues, conceptos complejos y aterrizárnoslo. Luego el compromiso es estas guías, enviarla a todas las personas que habéis asistido. Y bueno, a ver cómo nos resume esto. Vale, ya casi Muy bien. descargado. Sí, la verdad es que está siendo intenso, pero bueno, lo bonito es que también se aprende un montón, entonces es como doble acción ahora mismo. Hola, ya está. Pues entonces, compartiendo ahora ya Muy bien. la primera versión del resumen visual. Había dejado aquí el espacio también para la parte de Eugenia, aquí al fondo a la derecha. Y nada, pues la verdad es que Andrés nos ha compartido muchísima información, muchísimos datos, pero creo que el mensaje principal está muy claro al mismo tiempo, ¿no? Esta importancia de invertir, de centrarse y de crecer con la inteligencia artificial sin tantos reparos como estamos viendo que hay en Europa, ¿no? Pues las políticas y también pues, medios de comunicación y todo, cómo se contextualiza. Y bueno, por ahora me quedo con eso y ahora continúo con la parte de Eugenia, pero vamos, un placer ver tantos datos tan concretos, porque la verdad es que es como muy revelador. Muchas gracias, Olaya. Es verdad que te he saboteado un poco porque tenía pensado un pequeño matiz de Eugenia, que si queréis en un breve minuto lo ponemos y damos paso a Eugenia. Gracias, Andrés, por tu intervención. No he podido dormir en toda la noche pensando en que te iba a conocer hoy. Es un honor compartir escenario contigo, con Ana, con Laila y con tantas personas dispuestas a impulsar el cambio. ¿Sabéis ya por qué me llamo Eugenia? Bueno, pues gracias, Eugenia, y gracias, Andrés, por supuesto. Eugenia es un acrónimo... Gracias, Andrés, por tu intervención. No he podido dormir en... Vete a dormir un rato. Eugenia es un acrónimo de EU, de Europa, de Gen, Genion y la IA, por supuesto, que tiene que estar presente. Y es el resultado del trabajo conjunto entre Genion y 1 Million Bot en una herramienta, es un chat, o sea, no, esto es un aditivo que le hemos añadido, es una herramienta conversacional, es un asistente que por un proceso muy sencillito acompaña a las personas que emprenden a completar un business model canvas con un flujo muy sencillo. Y después envía por correo electrónico al business model completo y bueno, pues la pérdida del miedo al lienzo del blanco. Podemos contrastar que en muchas ocasiones muchos emprendedores ni siquiera llegan a completar un business model canvas en condiciones, ¿no? Pues aquí el día 1 de tener una idea pueden aflorarlo. Pero es que simultáneamente nos da una idea, controlando la herramienta, de qué tipo de proyectos están ideando, ¿no?, las personas jóvenes de nuestro entorno, ya sea a nivel local, ya sea en nuestro instituto, ya sea a nivel geográfico, ¿no? Es una herramienta de generación de datos muy valiosa. Es una combinación de una tecnología propia de 1 Million Bot combinado con las herramientas más actuales de GPT y nada, pues deciros que si tenéis cualquier interés en eugenia@genion.es os mandamos más información, que lo probéis y poder trastear con ello. Un millón de gracias, Andrés, y ha sido un lujo tenerte por aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora ya quizá ya podemos despedir. Si queréis, nada, muchas gracias por todo esta mañana, deseando ver tus ilustraciones completas y seguro que son de mucha ayuda a todos los asistentes. Así es que muchas gracias, Olaya. Bueno, pues para terminar, deciros que somos muy afortunados. Y eso es algo que nos sale de aquí, que somos muy afortunados desde el ámbito académico, desde las agencias de desarrollo local, las administraciones públicas, las empresas privadas, porque de verdad que nuestro trabajo diario nos permite acompañar a esas personas que quieren emprender o a las personas que ya están emprendiendo
y nos permite acompañarles para crear buenas empresas para el mundo. Entonces, estamos hablando de acompañarles no solo a que creen empresas rentables, sino a que creen empresas que cuidan de la naturaleza y que regeneran nuestros entornos más locales, o empresas que cuidan de las personas. ¿Vale? Entonces, solo por ese hecho, sentiros muy, muy afortunados de que en vuestro trabajo diario estáis acompañando a las personas para que creen las mejores empresas para el mundo, y eso es un privilegio absoluto. Y es que hay cientos de personas en vuestros municipios, aunque no los penséis, están ahí, que con un poquito de ayuda son capaces de generar oportunidades fantásticas. Pero ¿qué ocurre? Si realmente esa generación de oportunidades es nuestro objetivo, pues tenemos que planteárnoslo como tal, y medir, y planificar, y analizar. Y yo creo que ejemplo de lo que hemos hecho hoy, pues es también dar este tipo de herramientas, ¿no? Europa, la inteligencia artificial, la propia medición de impacto, son herramientas potentes que tenemos obligación de meter en esa coctelera. Objetivo real de la jornada, que nos consideréis vuestros aliados en este camino. Y nada, pues para terminar, agradeceros que estéis aquí y agradeceros que seáis pues esos agentes del cambio que vuestra tierra necesita. Muchas gracias. A seguir en el networking, tenemos para preparar la comida, para disfrutar y nada, pues ahí a hablar, a comunicar y a conectar a los mejores jugadores. Gracias por venir a todo eso.